Quiero ir al grano más o menos rápidamente porque hay poco tiempo. Yo quisiera partir señalando que hay algunas premisas con las que yo estoy de acuerdo con lo dicho por Raúl y por Paula. Es cierto que es malo reaccionar como gobierno, como órgano legislativo frente al caso concreto. En este caso fue el barrista, y voy a volver a hablar en un rato más del caso del barrista, pero este no es más que uno de muchos momentos en la reciente historia legislativa en la cual el gobierno de turno reacciona frente a un caso determinado. Por lo tanto, compartiendo la crítica, yo creo que estamos en un mundo en el cual la excesiva vigilancia desde incluso los medios de comunicación de todo lo que va pasando genera que exista una enorme sensibilidad frente a determinadas decisiones jurisdiccionales o frente a determinados casos que terminan siendo relevantes, que esto genera que terminemos reaccionando como regla general frente a un caso particular. Por lo tanto, eso pasa y ha pasado para atrás. De hecho, si uno mira la historia del Código Procesal Penal desde que fue promulgado en el año 99 o 2000, se va a encontrar con que el Código ha sido objeto de numerosísimas modificaciones legales que han tenido prácticamente todas que ver con casos, digámoslo, escandalosos, que generan reacciones de incomprensión por parte del sistema político y reacciones de incomprensión por parte de la ciudadanía. Y cuando hablo del sistema político, creo que uno tiene aquí la posibilidad de generalizar sin equivocarse y sin estar hablando mal de nadie, porque es difícil encontrar hoy en día un político que se dedique a la política partidista o un parlamentario que se mantenga moderado frente a los casos difíciles y trate de explicar lo que realmente hay detrás de eso. De hecho, siendo cierto que el nombre de la reforma procesal penal es un eslogan peligroso y que suena a vamos a revisarlo todo, por un lado, el presidente de la República, cuando convocó a la comisión, dejó en evidencia que él no pretendía que se llegara a algo que supusiera modificar las bases del sistema, lo dijo explícitamente. Pero tampoco nos saquemos la suerte entre gitanos mirando esta cuestión como si fuera un problema político de este gobierno. Si uno mira, por ejemplo, la evolución que experimentó el artículo 141 del Código Procesal Penal, los casos de improcedencia de la prisión preventiva, entre el año 2000 y el año 2012, nos vamos a encontrar que aunque a lo largo de los gobiernos de la Concertación, lo que era un principio fundamental del sistema, que es que ojalá que nadie que, incluso si fuera condenado, teniendo acceso a una posibilidad de no cumplir la pena en la cárcel efectivamente, o sea, que tuviera acceso a una libertad vigilada, a una remisión condicional de la pena, a una reclusión nocturna, nadie en el Código del año 2000 debía ser privado de libertad, nadie debía ingresar a prisión preventiva por razones obvias, porque la cárcel contamina, porque la cárcel hace mal y porque los que entran a la cárcel rara vez salen mejor de lo que entran. Y ese era el principio de la reforma procesal penal. Y en 12 años, a lo largo de 4 gobiernos o de 3 gobiernos, lo que se hizo con el artículo 141 es dejarle el epígrafe improcedencia de la prisión preventiva porque de contenido no tiene nada. Lo único que queda en el 141 es que no procede la prisión preventiva en los delitos de acción penal privada y un poquitito más. Por lo tanto, esto de que ojo con no afectar los principios también se nos transforma a nosotros en un eslogan al revés, porque los principios del Código y los principios del sistema procesal penal sí los hemos venido afectando crecientemente a lo largo de los últimos 12 años y a lo mejor no nos hemos dado cuenta o no nos hemos querido dar cuenta. De hecho, si uno revisa la historia de esas modificaciones legislativas, se va a encontrar con que prácticamente hay dos patrones comunes. En primer lugar, se trata de casos excepcionales que generan una preocupación que tiene muy poco que ver con cómo realmente funciona el sistema. Ya lo nombró Raúl, el problema de la puerta giratoria motivó distintas y sucesivas modificaciones vinculadas al control de identidad en la calle, artículo 185, el control de legalidad de la detención,
artículos 131 y 132, a las normas sobre medidas cautelares, el ya mencionado artículo 141, y ni que hablar del artículo 149, yo ahí no puedo estar más de acuerdo con la opinión de Raúl en esa materia y probablemente es difícil defenderlo como no sea desde una perspectiva de una mirada muy política y muy omitiva de todo lo que son los principios del sistema. Y lamentablemente esas son todas modificaciones legales que nunca tomaron en cuenta la estadística. La estadística que mostró Guillermo respecto del incremento de la privación de libertad no es del año 2008-2009 después de la ley de agenda corta. Es una estadística de incremento en la privación de libertad del año 2002 en adelante. Por lo tanto, cada vez que el legislador o el gobierno junto con el legislador metieron la mano en el código en los últimos 12 años para endurecer las normas sobre medidas cautelares y todo lo que está asociado a las medidas cautelares, lo hicieron obviando lo que estaba pasando en los grandes números del sistema. De alguna manera se transformó en algo así como el niño símbolo, digamos, de los problemas del sistema, el problema vinculado a las medidas cautelares, pero insisto, sin información empírica, con unos enormes problemas de diagnóstico en lo que estaba pasando. Esa era una gran característica de todas estas modificaciones para atrás. La segunda gran característica es que cada vez que un juez de garantía, ejerciendo el rol que define la Constitución y la ley para él, que es el control del respeto de las garantías fundamentales dentro del proceso penal, en el contexto de la investigación, hacía su trabajo y la mayor cantidad de las veces haciéndolo correctamente, cuando se trataba de enfrentar un problema de los operadores del sistema, típicamente un problema policial en el control de identidad, es cuestión de mirar también hacia atrás qué es lo que ocurrió con el artículo 85, que partió exigiendo un indicio objetivo de que algo podía ocurrir respecto a una persona que permitiera controlar la identidad en la calle, porque la norma del artículo 85 lo que quiso en su época fue alejarse lo más posible de la norma de la detención que permitía la detención por sospecha en el sistema antiguo, ha terminado con un indicio subjetivo del carabinero que si él estima que, y los policías siguen creyendo que incluso eso es una exigencia excesiva respecto de ello. El problema, mirado hacia atrás, es que cada vez que el juez cumplía su función y aplicaba el estándar legal a una conducta equivocada del operador del sistema, sea este fiscal, sea este policía, la modificación legal lo que terminaba era adaptando la norma legal a la conducta del policía o adaptando la norma legal a la conducta del fiscal. Y lo que hicimos durante los últimos 12 años fue modificar la ley para que las exigencias de respeto de las garantías fundamentales fueran cada vez menores, porque desde la perspectiva o desde el funcionamiento de los operadores del sistema, en particular de las policías, no había ninguna evolución. Y esa es la historia que uno constata a lo largo de los últimos 12 años. Por lo tanto, esta reforma, más allá de los eslóganes políticos, no es una cosa tan extraordinaria ni tan diferente, por lo menos en su origen, con lo que uno puede mirar hacia atrás en los últimos 12 años. Yo diría que lo importante de este momento en el sistema procesal penal es que, por una vez, y más allá de cuáles hayan sido sus motivaciones originales, el gobierno que impulsa la reforma ha hecho suya la conclusión principal de la comisión que ha estudiado este tema, que es que los principales problemas del sistema no están en la ley, sino que están en el funcionamiento del sistema en la práctica. Por lo tanto, a mí no me interesa tanto hablar hoy de las modificaciones legislativas que pueden venir o no venir. De hecho, no conocemos todavía el proyecto de ley del Ejecutivo. Ya va a entrar, ya tendremos la oportunidad de discutirlo, ya tendremos tiempo para ver si hay cuestiones más importantes que otras. A mí me importa más poner mi mirada en el otro gran problema que terminó por comprobar esta comisión y que, al menos por ahora, este gobierno ha hecho suyo. De hecho, así lo ha dicho el presidente en numerosas ocasiones, y no solo el presidente, sino que también hoy día eso es parte del discurso que tiene el ministro del Interior cuando se trata de discutir los problemas asociados al funcionamiento del sistema. Entonces, ahora quiero volver al caso del barrista para que entendamos un poco qué pasó en este caso. En el caso del barrista, tal como se dijo antes, había un homicida, entre comillas, confeso, y que fue, y respecto de quien el Ministerio Público, después de formalizar la investigación, pidió prisión preventiva y el tribunal rechazó la prisión preventiva.
Ese caso es mucho más complejo de lo que parece, mucho más complejo de lo que se ha publicado y por lo tanto las percepciones que algunos que puedan tener ustedes respecto de ese caso a partir de lo que dijo la prensa, ojo, pueden estar muy equivocadas, digamos, porque ahí lo que más llama la atención en ese caso no es la decisión del tribunal. Uno puede compartir o no el criterio de la jueza, digamos, pero en definitiva la gran ventaja de las decisiones judiciales es que sí están sometidas a revisión, mientras que las decisiones de los fiscales y las decisiones de las policías rara vez están sometidas a revisión, y esa es una cuestión que también es importante tener en cuenta respecto al funcionamiento del sistema. Yo estoy de acuerdo con Raúl, efectivamente tenemos una judicatura que en números básicos de jueces ha crecido mucho, probablemente tenemos muchos jueces que no están adecuadamente capacitados, pero nos pasa más o menos lo mismo con los fiscales. Nosotros sabemos que en Chile hay, no sé, 120.000 policías, y si uno se pregunta respecto de quién se ejerce mucho más control, indudablemente en sus actuaciones y decisiones, que indudablemente que ese control se ejerce respecto de los jueces. De hecho, no es raro encontrarse, a pesar de que el Código Procesal Penal dice que el recurso de apelación no es la regla general, uno se encuentra con que las Cortes acogen recursos de hecho de todo tipo respecto de las decisiones más inverosímiles en las que el Código Procesal Penal simplemente no admite apelación. ¿Por qué? Porque están en el afán de revisar, quizás un poco producto de la presión política y del medio ambiente, las decisiones de los jueces de garantía. En el caso del Barrista, insisto, lo que llama más la atención y lo que generó la preocupación del gobierno tuvo que ver con la decisión del juez. Pero en el caso del Barrista es mucho más grave lo que hizo la policía. Porque en el caso del Barrista la policía lo que hizo fue meterse a la casa de una señora que era la dueña del vehículo que aparecía identificado gracias a los registros del TAC. Esa señora voluntariamente permitió la revisión del vehículo. A partir de la revisión del vehículo apareció un arma. Ella dijo: el arma es de mi marido. Interrogaron al marido en la casa y él lo que dijo, y esta es la confesión de él lo que dijo es: disparé al aire 3 veces. Eso lo utilizó la policía para trasladar, entre comillas, voluntariamente a este sujeto al cuartel policial y desde ahí solicitar la detención, que fue rechazada por el juez de garantía. Entonces, cuando uno toma al Barrista como un caso escandaloso de decisiones judiciales, cuidado, la verdad es que es mucho más complejo. Pero asumamos que la decisión era lo suficientemente complicada como para que se generara esta preocupación. El caso del Barrista es importante porque me parece que es la típica situación en la cual el gobierno o los políticos reaccionan preocupados por lo que pasa en un caso particular sin entender cuál es el problema. Es decir, miran la decisión judicial, consideran que eso es escandaloso, dicen: aquí el sistema está funcionando mal y por lo tanto lo que hay que hacer es modificar. Lo que se trata de modificar normalmente es la ley. Esa es la reacción inicial. Yo tengo la sensación de que, siendo reales muchos problemas en el sistema procesal penal, el problema del sistema político es que hasta ahora lo que había hecho era reaccionar creyendo que su labor siempre era modificar la ley, con una especie de sensación de frustración frente a estos casos que son relevantes, que llaman la atención públicamente y que por lo tanto de alguna manera ponen en cuestionamiento el sistema completo. Pensemos no solo en el caso de Barrista, pensemos en el caso Bombas también. En el caso Bombas se armó un gran escándalo político por la actuación de un juez de garantía que lo que hizo fue ejercer su función y excluir cientos, si no miles de pruebas que estaban mal ofrecidas y que habían sido algunas de ellas indebidamente obtenidas durante la investigación y que no obstante eso estaban siendo ofrecidas para el juicio oral. ¿Cuál es la reacción primera del sistema? No, hay que modificar la norma de la exclusión de pruebas, lo que hay que hacer es, no sé, algunos dicen eliminar el sistema de control por parte del juez de garantía y entregárselo al Tribunal de Juicio Oral en lo penal, lo que demuestra que no se entiende mucho, digamos, de cuál es la función que cumple uno y otro tribunal en el sistema. O bien tenemos que entregar el recurso de apelación a todo el mundo. Pero cuando uno lo que hace con el sistema procesal penal es llevarlo a la sala de operaciones, abrirle el cuerpo y empezar a mirar qué es lo que está pasando, se encuentra con que la gran mayoría de los problemas no están en los jueces. Estoy de acuerdo con Raúl, hay muchos jueces que probablemente no dan la talla, no tienen la capacitación suficiente, en mi opinión incluso uno se topa con muchos jueces que ni siquiera tienen la experiencia de vida suficiente porque entran demasiado jóvenes a ejercer la función jurisdiccional para los efectos de tomar decisiones en situaciones muy complejas, no solo en temas penales. Yo también sería partidario de hacer una gran revisión de lo que hace la Academia Judicial. Pero los grandes problemas del sistema penal hoy
no están en los jueces. Los grandes problemas del sistema penal hoy están en las costumbres con que han actuado históricamente las policías y las costumbres con que lleva actuando 12 años el Ministerio Público. Y en la medida que no seamos capaces de darnos cuenta de eso y de meterle mano al sistema, no vamos a ser capaces de resolver los problemas del sistema procesal penal y vamos a seguir dándonos vueltas y de alguna manera trazando líneas con el dedo en el agua sin llegar a ninguna parte. Y yo creo que es muy importante entender que estos no son problemas de gestión. O sea, si esto fuera un problema de gestión, uno podría creer que con un par de funcionarios más el asunto se resuelve, con un par de sistemas informáticos más la cosa cambiaría. Pero el problema no es de gestión. Yo creo que el problema que tenemos con las policías, con el Ministerio Público, es un problema de concepción de a qué están llamadas y cuál es su función constitucional dentro del sistema. Y quiero dar dos ejemplos porque ya me avisaron que solo me quedan 5 minutos para los efectos de permitir las preguntas que vienen después. Existe toda una discusión a nivel de Tribunal Constitucional respecto de si es constitucionalmente aceptable o no que el fiscal tenga la decisión autónoma y discrecional de formalizar o no la investigación y de luego permitir posteriormente una serie de discusiones, entre otras el forzamiento de la acusación por parte del querellante. Y el Tribunal Constitucional, me vieron erradamente, tiende a entender que esa norma es constitucional, estoy hablando del artículo 230 del Código Procesal Penal, porque el artículo 186 del Código permitiría que el juez de garantía ejerza control efectivo de las decisiones del fiscal durante la investigación. Eso es un despropósito del sistema, digamos. El sistema no está previsto así, este es un sistema acusatorio, aquí rige la idea de donde no hay un acusador, no hay un juez, y por lo tanto entender que constitucionalmente hay un problema con el sistema acusatorio es no entender que es un sistema acusatorio que está consagrado en la misma Constitución política. Yo soy muy crítico de lo que entiende el Tribunal Constitucional en esa materia. Pero ¿cuál es la raíz del problema? La raíz del problema es que tenemos a cientos, si no miles, de querellantes que están frustrados con las decisiones del Ministerio Público porque no saben por qué las toman. Hay muchos fiscales que opinan que ellos no tienen por qué fundamentar una decisión de no perseverar en el procedimiento, por ejemplo. Bueno, la pregunta ¿es razonable que un funcionario público que es financiado por el erario fiscal con todos los impuestos que pagamos nosotros crea que tiene una facultad de terminar un caso penal y de, con eso, entre otras cosas, privar a una serie de intervinientes de eventuales derechos que él tenga sin siquiera fundamentarlo? Bueno, yo creo que los fiscales que piensan eso simplemente no entienden lo que es el funcionario público. Es simplemente no entender cuál es la función de un fiscal. Y por lo tanto el problema no es un problema de gestión, es un problema de concepción de la función. Cuando el fiscal nacional, por llevarlo más arriba, frente a las críticas que se hacen en un montón de problemas, lo que dice es, no, yo soy autónomo, el Ministerio Público es autónomo, es como entender que yo soy independiente y no le tengo que rendir cuentas a nadie. Bueno, ahí hay un gran problema. Mientras el Ministerio Público no entienda que su autonomía no es independencia y que su autonomía no supone que no tiene que rendir cuenta de sus actuaciones como organismo, pero también como fiscales uno cada uno, el problema no va a avanzar y el único riesgo que corremos es que el sistema político termine decidiendo que lo que hay que hacer es modificar el sistema de autonomía del Ministerio Público, cambiar el sistema de asignación del fiscal nacional y vaya uno a saber lo que pasa después porque no podemos prever las consecuencias. Respecto a las policías, más allá de la cuestión de la gestión y de la capacitación, a mí me parece que lo que mejor retrata lo que pasa con las policías todavía son un par de propuestas que llevó Carabineros a lo que se denominó la mesa técnica. La mesa técnica fue una discusión que siguió al informe de la comisión de este proyecto de ley o de este proyecto de reforma, donde se discutió el Ministerio de Justicia, algunos de los miembros de la comisión, con todas las instituciones, y lo que hicimos fue revisar el informe de la comisión y también plantearles la posibilidad de que ellos hicieran propuestas. Y quiero dar dos ejemplos de propuestas que dio Carabineros para entender dónde estamos parados en nuestra relación con ellos, en lo que dice relación con el funcionamiento del sistema. En primer lugar, propone Carabineros un control de identidad preventivo. Este es un documento que está fechado hace un mes atrás. Lo que quieren es un mecanismo legal que habilita a Carabineros para requerir o verificar la identidad de personas que se encuentren en situaciones tales que, de no mediar la acción policial, les facilitaría un accionar delictual. Y dan ejemplos. Dice: de esta forma, la policía tendría facultad para requerir la identidad de una persona en los siguientes casos. 1.
con el objeto de prevenir o alejar un peligro inminente para la seguridad o el orden público. 2. Cuando determinadas personas se encuentren en un lugar público, cercano a instalaciones de servicios básicos y se tengan indicios concretos que justifiquen la duda razonable que se pueda atentar contra sus bienes. 3. Ante la presencia de desconocidos en las inmediaciones de domicilios, establecimientos educacionales o entidades financieras. En este u otros casos, se propicia facultar a la policía para conducirlo al cuartel con el preciso fin de verificar con mayor detalle su identidad. Esa es una propuesta de Carabineros del día de diciembre del año 2012. La otra, dice, asimismo, es conveniente establecer la presunción legal de la concurrencia de los indicios exigidos por el artículo 85 del Código Procesal Penal en aquellos casos en que, con motivo de un control de identidad, se constate la existencia de un delito flagrante, tales como porte de drogas, porte ilegal de armas o bien órdenes de detención pendientes. O sea, aun cuando no hayan concurrido los estándares exigidos por la ley para que se realizara el control de identidad, si aparece algo, ese algo lo que hace es legitimar la actuación de la policía, que es exactamente lo opuesto a lo que está detrás del sistema de control por parte de los jueces respecto de cuando una policía puede actuar en la calle. Entonces, insisto, en este contexto del que estamos discutiendo, el proyecto de ley es relevante, pero mucho más relevante es lo que pase con este problema. Y es mucho más relevante es lograr que por fin las instituciones policiales y el Ministerio Público logren entender su función. Además de todos los problemas de capacitación y de coordinación que están por escrito en el informe de la Comisión, que por lo tanto yo entiendo que son de todos conocidos. Muchas gracias.